Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Dios les bendiga, bienvenidos a este su programa Cerebro Renovado, donde tratamos, nos encargamos, nos esforzamos de traer a ustedes cómo la ciencia se alinea con la palabra de Dios, o más bien la palabra de Dios con la ciencia, porque la palabra de Dios estuvo primero, y cómo ayuda o hablan en paralelo y se correlacionan para tratar, enfrentar necesidades o complicaciones durante la vida, porque la vida no es fácil y no es lo que sucede, sino lo que hacemos o cómo reaccionamos a eso que nos sucede. Y como siempre, les habla el licenciado Roberto Fernández de Caguas Neurofeedback BTC. Me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified in Neurofeedback, Joselit Hernández. En el día de hoy estamos continuando apresuradamente, porque el tiempo es poco y el material es demasiado, con una serie de 3 programas. En este segundo continuaremos hablando sobre la ansiedad y posibles causas de la misma. Y para eso nos acompaña, un invitado, un amigo que viene desde la Ciudad de México, psiquiatra especialista en el neurodesarrollo, nuestro amigo también alineado con nosotros, pues trabajamos juntos en varios proyectos que pronto conocerán y hablaremos de aquí. El doctor Carlos Chicalote Castillo. Habíamos hablado de cuáles pueden ser las causas, ¿verdad?, que están incidiendo en ese aumento exacerbado, en ese incremento que es casi imparable de la ansiedad, y habíamos terminado con la primera etapa de la niñez. Claro. No nos olvidemos que vamos a utilizar en este programa Filipenses 4, versículo desde el 5 hasta el 7, y nos dice: en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y dice el versículo 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conocemos la palabra y también estamos conociendo ciencia, y tenemos ya el preciso momento para comenzar a accionar en base a lo que nos dice la palabra, pero también lo que nos recomienda la ciencia. Doctor. Muchas gracias. De nuevo, gracias a Caguas Neurofeedback, gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrado. Gracias a Dios por tenerlos como amistades. La verdad es que pues son personas maravillosas. La verdad me ha encantado colaborar con todos ustedes, y ojalá y sigamos teniendo este tipo de interacciones, porque son muy importantes para las personas, ¿no? Para todas las personas que ustedes ayudan, y es algo que nos ha unido, ¿no? Todo precisamente el poder ayudar a las personas y poder pues ser instrumentos, ¿no? Como han mencionado, de Dios, ¿no? Que Dios pues nos da toda esta facilidad y Amén. Hay que ponerla. Amén, qué lindo. Servicio. Sí. Estamos sumamente contentos. En el programa anterior estábamos hablando de la ansiedad en la etapa de los babies, de los niños y de estos infantes, y queremos continuar, ¿verdad?, terminando estas etapas para comenzar en este otro episodio lo que es la pseudodemencia. Pero vamos a terminar con lo que es específicamente la ansiedad. Y las causas probables del incremento. Claro. Sí, bueno, me gustaría retomar esta parte de que el cerebro como tal no está formado cuando nacemos, ¿no? Nuestro cerebro va adquiriendo habilidades conforme se va desarrollando. Los primeros 3 años son muy importantes, como lo comentamos, pero después vienen las funciones ejecutivas, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene que ver con el monitoreo, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la regulación del sueño, tiene que ver con muchas funciones que nos hacen personas exitosas, ¿no? Que nos hacen personas, toma de decisiones.
Entonces estamos hablando de los 3 años a los 11 años, más o menos, en esta etapa, donde estas funciones ejecutivas tienen un auge muy, muy importante. Y entonces la ansiedad va cambiando también de presentación clínica, ¿no? Digamos que si hay una ansiedad en el preescolar, o sea, los niños generalmente tienen patrones en alteraciones de sueño. Los niños están muy irritables y están en un estado de hiperalerta. Es como se puede ver la ansiedad incluso en niños muy pequeños. Tiene que ver con la agresividad en esa época también, cómo están más agresivos, pelean con todo el mundo. Tienden a esta parte que le llaman, esto viene más que nada en la parte escolar, o sea, en la parte de los 3 a los 6 años, donde empieza esta parte de la regulación emocional, ¿no? Pero la ansiedad, por ejemplo, en un niño, el niño la dibuja, o sea, el adulto, como sea la ansiedad, lo piensa, o sea, la está sintiendo y la está pensando, pero el niño la dibuja, o sea, en el adulto, por ejemplo, vienen lo que son los flashbacks, o en los adolescentes los flashbacks son los pensamientos que vienen en imágenes desagradables y empieza a sentirse como toda esta descarga adrenérgica. En el niño no, el niño la actúa inmediatamente. Entonces el niño es a través de la conducta, a través del movimiento, ¿no? Entonces, como bien mencionas, el niño empieza a moverse, no puede estar quieto, hay una alteración en el patrón del sueño. Son esos niños que todo el tiempo están demandando algo, ¿no? Entonces, eso pueden ser algunos de los patrones de ansiedad. El más común le llaman la ansiedad de separación, ¿no? La ansiedad de separación es, por ejemplo, cuando se va su cuidador primario, cuando una persona que aunque sea de la misma familia quiere acercarse, el niño empieza a entrar en ansiedad. Generado por el trauma del desarrollo. Generado por el trauma, exactamente, del desarrollo. Ahí podemos ver algunos síntomas, ¿no? Entonces en la escuela igual vemos que hay mucho ausentismo, faltan mucho a la escuela. No le interesa sacar malas notas. Esa motivación. No le interesa, pero aparte se enferman, o sea, hay problemas médicos todo el tiempo, ¿no? Hay problemas respiratorios, problemas digestivos, o sea, todo esto son factores o focos que se van prendiendo, focos de alerta, ¿no? Esto es algo interesante, sí. Porque a veces pensamos, no, el nene se está enfermando demasiado, quizás es el polvo del Sahara, y no entendemos de que al presentar patrones de ansiedad y de regular todo lo que es el sistema nervioso, empieza a presentar como algo subyacente ¿verdad? O de somatización, problemas del sistema, ¿verdad? Inmune también. Doctor, en el programa anterior estábamos hablando cómo los niños, la importancia de nacer por partos naturales, la lactancia. Hay madres que por X o Y razón no pudieron lactar, el niño nació por un proceso de cesárea. Luego, ¿qué se sugiere? ¿Qué se sugiere ahí, verdad? O que no se tuvo esa oportunidad. ¿Qué se sugiere ahora después, verdad? En la crianza, mayormente entiendo que es enfatizar bastante en lo que es la alimentación. Claro. Pues mira, una de las recomendaciones es quitar estos alimentos que habíamos mencionado, que son altos en glutamato, o sea, en calorías vacías, o sea, por ejemplo, es todo aquello que alimenta pero que no te nutre. Y eso va a traer como consecuencia el poder modificar y hacer, ¿verdad? Estas modificaciones y la comida saludable dentro de esta niñez va a traer como consecuencia, una consecuencia positiva en lo que es la niñez intermedia, la adolescencia. Exactamente. Entonces, lo que se sugiere aquí es una dieta variada, o sea, alta en fibra. Por ejemplo, frijoles, brócoli, habichuelas, como granos, semillas, o sea, obviamente eso va aumentando esta cantidad de cepas, ¿no? También productos como el yogur, el kefir, todos estos productos fermentados también ayudan muchísimo. A las bacterias buenas. A la parte de las bacterias buenas. Los aceites, por ejemplo, saludables como el aceite de pescado, ¿no? El los salmón, omegas. Los omegas. Todo esto está más que estudiado. Siempre una fuente natural va a ser mucho más rica que una fuente artificial. Recuerden que hay muchos procesos en el cual ya una vitamina, un medicamento, pues obviamente no sabemos la calidad del proceso. O sea, estamos
pensando que todo está perfecto, pero Correcto. obviamente hay muchas variables en todo eso, por eso no hay nada como lo natural, ¿no? Entonces bueno. todo eso va a ayudar mucho. Que tenemos que entonces enfatizar bastante, Ujú, madres, ¿verdad? Pues que no tuvieron esas oportunidades, exactamente. darle fuerte y tener un gran énfasis en la nutrición y la alimentación de la edad tan importante como esta edad primaria e infantil. Claro, también hay suplementos, por ejemplo, de estos, de estas cepas de Ok. lactobacilos que asemejan las cepas de la lactancia, ¿no? Pero igual, o sea, cuando recetamos algún lactobacilo, tenemos que estudiar para qué va a ser. Por ejemplo, hay lactobacilos que van a ayudar o cepas que nos van a ayudar para la dermatitis, otros que nos van a ayudar precisamente para las mamás que no pudieron amamantar, para problemas de alergia, problemas respiratorios. Entonces, toda esta variedad que se queda de las cepas, o sea, puede ser, entonces hay que preguntarle al médico o hay que investigar, o sea, cuáles son esas cepas que pueden ayudar a cada uno de los casos. Actualmente es Bueno, como lo que más se está conociendo actualmente. Todo esto es un campo nuevo y cada vez se va estudiando más acerca de estas agradecemos cepas. tan valiosa información como son estas recomendaciones Ujú, que más se acercan a lo natural sí, y es fundamental en la crianza y en el desarrollo. Y cuando hablamos de los adolescentes, excelente. qué podemos argumentar en Las relación a causas. estas causas de la ansiedad? Claro. Hablaba, por ejemplo, no sé si lo comentábamos igual, acerca de la poda neurológica, ¿no? Las diferentes podas, ¿no? Fundamental. Las podas es como una reestructuración del cerebro. Recuerden que el cerebro tiene una regla, ¿no? Que lo que no se usa se elimina. Como recordemos que ocupa el 30% de la energía de nuestro cuerpo, o sea, pesa 1,3 kilos, 1,5 kilos, o sea, y ocupando el 30% de nuestra energía Con es solo 4 muchísimo. libras casi. 4 libras exactamente es una cuestión de consumo brutal de energía, ¿no? Obviamente Doctor, se tiene que quiero optimizar. interrumpirle un Ajá, momento sí. porque para mí como especialista, Robert puede dar fe de Ujú, todo lo que voy a decir y verdaderamente estamos viendo un incremento muy alto en las adicciones en los adolescentes y es a causa de que tuvieron una niñez bien enfocada en lo que es la tecnología. Los videojuegos, tenemos adolescentes donde ya están visitando la prevalencia, hay una alta incidencia en las visitas a salas de salud, Sí, hospitalizaciones. hospitalizaciones ujú, de salud mental. Y realmente es importante, ¿verdad? Porque cuando claro, lo necesitamos, pero podemos prevenirlo. claro, Podemos totalmente. prevenir, ¿verdad? Que en esta etapa de adolescencia, estos niños que están subiendo, los padres poder controlar, dirigir, ¿verdad? Ese uso exagerado o podemos decir ese uso continuo en la tecnología, en estos artefactos y eso va a ser como un preventivo también para lo que es la etapa de la Puede ser adolescencia. también Claro, un totalmente. ocasionador o algo que ayude o que incida sobre los patrones de ansiedad en la adolescencia. Totalmente, ¿no? El cerebro, como les decía, trata de optimizar la energía. Entonces, si la energía se está usando en este tipo de patrones que tiene una recompensa inmediata, como son los videojuegos, la intensidad que tiene de la motivación, todos estos videojuegos están diseñados para secretar dopamina y adrenalina de una manera que no es compatible con la realidad. No tenemos estímulos tan fuertes en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las conexiones que tienen que ver con la integración social, con la empatía, con la motivación fuera de esto, no existen en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no Se forma empiezan a esas vías, desaparecer. desaparecen. O sea, Me gustó ese comentario. Están diseñados estos videojuegos para no competir con el cerebro. No puede. No hay una exactamente. forma en que podamos ajustar y tenemos que Ujú, entender, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que saber que esta nueva forma y este nuevo estilo de vida nosotros no lo podemos adoptar como una norma.
Así ¿Ves? es. Tenemos que medir las consecuencias de cuando Así nosotros es. adoptamos juegos o adoptamos patrones en la casa, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de la casa? ¿Cuáles son las normas? Y nosotros Ujú. poder desde la niñez, poder orientar a los niños. Nosotros tenemos un niño de 6 años y verdaderamente le hablamos constantemente las consecuencias de poderle decir el alto uso o el alto tiempo en el teléfono o viendo YouTube, Claro. lo que sea, anuncio no pagado. Esto va a generar en ti este tipo de Que consecuencias. está en la segunda poda Totalmente. neuronal. De hecho, Ujú. tiene 6 años. Exactamente. Es Sí, correcto, ¿verdad? Es correcto, sí. Y lo que mencionaba, o sea, los videojuegos tienen una edad o una clasificación dependiendo también de esta madurez neurológica, ¿no? Y de qué tanto nivel de violencia o de impacto tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestro hijo de 6 años esté jugando un videojuego para niños de 12 años, el grado de exposición que tiene de violencia, de intensidad y todo eso es algo que el cerebro no puede procesar. Puede Y- trabajar en la desensibilización de los niños. Totalmente, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, que los sí. niños crecen sin empatía, pueden estar abusando de otro niño y el niño se vuelve Se insensible, causa ¿no? placer, si no, no. No, Y el no, doctor lo comentaba, ajá, y eso trae como consecuencia que en la etapa de la adolescencia es lo que estamos viendo. exactamente. El uso desenfrenado en estas etapas tan tempranas, estamos viendo Ujú, que este incremento en la adolescencia de adolescentes, ideaciones suicidas, simplemente cuando buscamos la causa, totalmente, doctor, esto es alarmante. Y los totalmente. consejeros en la escuela Ha aumentado la psicosis, sí. nos pueden Claro. decir sobre cuando buscamos la causa, no fue que me dejaron sin teléfono, no fue que me quitaron la tableta, fue que me castigaron, no tengo computadora, no tengo tableta, Niños que no han tengo videojuegos. intentado, que han agredido, han intentado Mm, acabar con la vida de los padres ujú. solamente porque se le quitó el Es videojuego. correcto. Totalmente. Sí, recordemos que la tercera poda en la adolescencia, o sea, están adquiriendo habilidades cognitivas nuevas, ¿no? Un pensamiento más abstracto, cuestiones que van hacia la adultez, pero el cerebro, como está formando esto nuevo, tiene que podar todas estas conexiones que tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? Para estos Entonces, padres que no conocen lo que es poda, es como limpiar, es regenerar. como regenerar, como diciendo, Ujú. como hacer un censo, un check-in, ¿no? O sea, esto lo vamos a utilizar más. Entonces es como un ahorro. Tenemos que ahorrar en esta función porque tenemos que gastar en algo nuevo, ¿no? Entonces el cerebro va podando esas habilidades que antes estaban, ¿no? Que los niños se portaban bien, que los niños hacían caso, que los niños seguían Reglas, podían ser pacientes. seguían reglas, Ujú. pues al entrar a la adolescencia, o sea, como viene esta poda porque empiezan a adquirir nuevas habilidades, todo eso se pierde, ¿no? Entonces Wow. se empieza a perder, se va a recuperar después, se va a ir madurando y todo, pero en este proceso es lo que comentan, los niños cuando tienen una frustración muy fuerte, no hay límite, o sea, llegan a la autodestrucción, al suicidio, como hablamos, llegan a la agresión, o sea, son cuestiones que cada vez los niños pues estamos viendo que tienen más síntomas de depresión, más síntomas de ansiedad y está asociado no por lo que están viviendo en este momento de la adolescencia, sino que todo el antecedente que ya tuvieron en la infancia de estos patrones de sensibilización de la Y empatía, de una los poda neuronal videojuegos. no saludable. Exactamente, una poda neuronal no saludable. Que trae como consecuencia un aspecto emocional. Ujú. Porque un niño que no se puede controlar es un niño que constantemente hay que estarlo regañando, un niño que Exacto. constantemente emocionalmente no encaja dentro del grupo. Ni dentro No, de la sociedad para ser relegado. es correcto, claro, se regenera más adelante, pero ya el deterioro emocional está ya, esa frustración emocional o esa, vamos a llamar a esa autoestima, ya está Por eso pierde la lastimada. autoconfianza, es Ujú. correcto. Sí, el vínculo, o sea, hay estudios, por ejemplo, en los niños con TDAH que tienen estos síntomas. Hay mucha predisposición a la mucha depresión. predisposición Sí. a la Sí. depresión, a la ansiedad, a la obesidad, al Es porque, consumo de es porque el sustancias. patrón clínico es el mismo. Hipoactividad en esta área del cerebro. Poca emisión de Exactamente. dopamina. Poca emisión de dopamina, poca motivación, necesitan cada vez estímulos más fuertes, situaciones más violencia que puedan quitarles esa depresión, esa desmotivación que tienen. Cada vez necesitan
mucho más Y estímulos buscan más la fuertes. compensación en ese tipo de actitud, hiperactividad, en hacer lo que no se debe. Exactamente. Y el vínculo con los padres, con los compañeros, se va haciendo cada vez más difícil. Por eso va se vuelven afectando su oposicional autoestima. en esa etapa de la adolescencia tan difícil. Exactamente. Viene el trastorno posicionista y desafiante, ¿no? Que entonces, ¿qué es lo que buscamos algunos psiquiatras? Dar medicamento, ¿no? Para disminuir regular la dopamina que tiene que ver con la violencia, pero ese no es el tratamiento de fondo, ¿no? Simplemente estamos dándole un mejoralito o sea, un tratamiento que es solamente sintomático, o sea, el fondo de la raíz viene detrás de todo eso, ¿no? Los patrones saludables de esa corteza prefrontal que desde la infancia, desde la primera infancia, se tuvieron que haber mantenido, ¿no? Obviamente cualquier momento es bueno para empezar y no quiere decir que eso os vaya a quedar así. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el neurodesarrollo se escribe con lápiz, ¿no? Porque se puede Lindo. borrar y se puede otra vez a volver a escribir, ¿no? Y somos dueños de la formación de nuestro propio cerebro, ¿no? O sea Entonces, que nunca es tarde para exactamente, comenzar. Hay esperanza, hay doctor. esperanza Y es totalmente. importante, ¿verdad? Que toda nuestra radioaudiencia, televisión, screening, todo, podamos tomar cartas al asunto, tomamos decisiones saludables a favor de crianzas importantes. Sí. Tenemos, doctor, nos ha sorprendido mucho cómo el incremento de abuelos muy presentes en las crianzas de sus Ujú. nietos, que ya el abuelo está para cuidar, pero hemos visto, ¿verdad?, abuelos muy presentes y nos agrada también eso. Porque ha habido trauma del desarrollo, abandono, y Correcto. eso también incide, ¿verdad? Sí, muchísimo. En el niño. Muchísimo. Y verdaderamente, qué bueno, gracias por darnos ese aliento, porque realmente es importante y nunca es tarde. Hay veces que Claro. podamos escuchar, wow, en esta etapa pasó esto, en esta otra etapa. No, pero nunca es tarde para comenzar. Y en la juventud, Exactamente. y en la adultez, Ujú. ¿cuáles pueden ser indicadores? Vamos más a la adultez, nosotros, personas Ujú. adultas que Ujú. ya trabajamos, Claro. nos casamos, tenemos responsabilidades, pagamos Sí. renta. ¿Cuál puede ser un generador de la ansiedad? Porque hay mucho adulto tomando benzodiazepina, mucho adulto en la clínica nuestra también, mucho adulto que lo asiste, que va donde Claro, usted, totalmente. porque tiene patrones de ansiedad que son incontrolables. ¿Cuál puede ser un generador? Exactamente, o sea, ahí ya estamos hablando que tus funciones ejecutivas ya tendrían que estar maduras, ¿no? O sea, ya tendrías que tener un patrón de sueño saludable, tendrías que tener toda esta parte de autorregulación, de motivación, de autocuidado, ¿no? Cuando no sucede así, pues obviamente estás lidiando con un hándicap, ¿no? En el cual pues tienes que esforzarte mucho más para cumplir, ¿no? En alguna área al menos de tu vida. Entonces muchos adultos son muy funcionales en el trabajo, pero en el área de la pareja, en el área de la familia o en el autocuidado personal, están muy mal, ¿no? Simplemente la parte de lo principalmente que vemos en los trastornos es el autocuidado, ¿no? El tipo de alimentación que tienes, ¿no? El consumo de alcohol que tienes, el consumo de tabaco, las relaciones que tienes también, la falta de ejercicio, todos estos son disparadores que obviamente van a aumentar la ansiedad, ¿no? Entonces, los estilos de vida saludables, regresamos cada vez más a eso, ¿no? Estilos de vida saludables, pero si tenemos síntomas de déficit de atención, la dopamina la queremos, entonces ahí pues tenemos problemas, nos metemos en actividades peligrosas, actividades de riesgo, consumo de sustancias y Doctor, después no quiero ser, Ajá. ¿verdad?, muy profunda en el tema, pero tenemos Sí. una prevalencia muy alta, adultos vapeando y Exactamente, adultos el tabaquismo. consumiendo, ¿verdad?, ciertas sustancias que son legales ahora, como el cannabis, CBD y todo lo demás. Vemos un Totalmente. Incremento en esquizofrenia, incremento, psicosis y pero esquizofrenia y más ansiedad. impresionante en lo que También. en lo que es la ansiedad. Y usted tocó lo que es el problema del Claro. sueño. Ha sido un incremento Puede ser un indicador muy también, elevado. puede ser una consecuencia de eso. Sí, totalmente. Los reportes, o sea, científicos nos dicen que las personas que consumen tabaco, o sea, que tienen vapeador o cualquier tipo de consumo, tienen de 60 a 70% un diagnóstico de ansiedad o depresión, ¿no? O sea, realmente se están tratando con el tabaco, con los vapeadores. O sea,
no cualquier persona toma ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces dicen, es que es normal, yo lo decido. No, no lo decides tú, o sea, lo decide tu cerebro. Tu cerebro necesita esa regulación emocional que tiene a través de la sustancia. Obviamente eso trae otras consecuencias, Claro. ¿no? O sea, conocemos todos bien la problemática del consumo de tabaco, cáncer, problemas de ansiedad, problemas de sueño, o sea, pero al final de cuentas hay que abrirnos a la apertura de que el suicidio está asociado con depresión en el 90% de las personas. O sea, no es que alguien amanezca mal y me quiero suicidar, no, traes una condición, un patrón cerebral, un funcionamiento cerebral que está hipoactivado, ¿no? Está esta parte de la corteza prefrontal que hablamos del lado izquierdo, que tiene que ver con esta falta de motivación, con la falta de placer y todo eso, pues obviamente con un tratamiento todo esto cambia, ¿no? Entonces las personas cuando reciben un tratamiento dicen, es que es como si no viera, estoy apenas viendo, no es que es como no ver o escuchar, de repente cambian sus sentidos, ¿no? Entonces yo invitaría a darse esa oportunidad a las personas de que se acercan a este tipo de tratamientos y que cambien su vida, o sea, cambien la calidad de vida. Es la mejor inversión que pueden hacer, yo creo que en su vida. Y no quiero ser morbosa, doctor, pero tristemente estos adultos que estamos hablando, ¿verdad? Consumiendo tabaco, consumiendo vapeos, etcétera, son los que están criando. Exactamente. Es decir, que el niño va a tener predisposición porque es un fumador o un consumidor pasivo de la sustancia. Sí, claro. Hay una predominancia muy alta. Totalmente. Y la psicosis, el uso excesivo del cannabis o algo así, puede traer, porque sabemos que trae rigidez cerebral y fase de alfa frontal, puede también rápidamente traer predisposición a la psicosis o llevarnos a ese estado. Ya sabemos que hay cambios bruscos de estados de ánimo cuando estamos ahí. Claro. Sí, o sea, la psicosis, recordemos que es una parte evolutiva de nuestro cerebro, no la psicosis, sino un pensamiento en el cual tenemos que estar alertas de cualquier riesgo que pueda haber, ¿no? El sistema simpático, pero la parte de la teoría de la mente, o sea, nuestra parte social como especie, tenemos que anticiparnos a las acciones de riesgo que podemos tener de otras personas, ¿no? O sea, todo esto es una parte evolutiva que hemos desarrollado. Cuando esto está desproporcionado, se vuelve una psicosis. Nos volvemos paranoides, nos volvemos con una mente rígida, o sea, perdemos el piso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la marihuana, con la cannabis? Todo ese sistema se hiperactiva. Entonces, las personas que tienen una predisposición genética a la esquizofrenia, recordemos que el 50% de los gemelos llegan a presentar el mismo trastorno de esquizofrenia. Hay un componente genético muy alto, pues entonces se dispara con el consumo de la cannabis, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, puede ser que una persona no tenga esa predisposición, tiene un riesgo, pero las personas que tienen este riesgo en la familia, pues aumenta. Entonces hay que preguntar en la familia si hay antecedentes de bipolaridad, de esquizofrenia, de problemas de psicosis en algún momento de la vida, ¿no? O de alcoholismo también. Igual el tabaquismo en la esquizofrenia es súper alto, en el 90% de las personas con psicosis consumen tabaco. Entonces, todo este consumo de sustancias están asociados con el patrón, ¿no? Que estamos hablando. Así que ya ven. Bueno, llegamos al final de su programa Cerebro Renovado, cómo la ansiedad ha afectado nuestra sociedad y también las posibles causas. Dios les bendiga mucho, pendiente al tercer programa de esta serie donde estaremos hablando de la demencia, la pseudodemencia y causas probables de la misma. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.